Mi hermana programó su baby shower el mismo día de mi boda para robarme la atención. Mis padres fueron a su evento en lugar de apoyarme. Pero cuando apareció en mi recepción, la confronté delante de todos y destrozó su matrimonio. Tengo 25 años. Trabajo como animadora para un estudio bastante conocido, y hace 3 meses me casé con el amor de mi vida en lo que debería haber sido el día más feliz de mi existencia. Pero mi hermana mayor, Arabella, literalmente intentó sabotearlo planeando su baby shower el mismo día y a la misma hora de mi boda. Y cuando eso no funcionó, apareció en la recepción para hacer un drama tan grande que todavía no puedo creer que haya pasado. Supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido, porque la verdad es que esta historia no empieza el día de mi boda, sino que viene desde que tengo memoria, desde que era una niña pequeña viendo cómo mis padres trataban a Arabella como si fuera la reencarnación de la perfección, mientras yo era básicamente invisible. Arabella tiene 5 años más que yo, y desde que nací creo que mis padres ya habían decidido quién era su favorita. Ya sabes, ella era la primera, la que hacía todo bien, la que sacaba buenas notas sin esforzarse, la que tenía millones de amigos, la que era bonita y carismática, y todo lo que se supone que una hija debe ser. Yo, en cambio, era la segunda, la callada, la rara que prefería dibujar en su cuarto en lugar de salir con gente, y no importaba lo que hiciera porque nunca iba a estar a la altura de mi hermana perfecta. Recuerdo cuando tenía como 8 años, tal vez 9, y gané un concurso de dibujo a nivel estatal, algo súper importante para mí en ese momento, y mis padres fueron a la ceremonia de premiación, pero pasaron todo el tiempo hablando de cómo Arabella acababa de ser elegida capitana del equipo de debate en su escuela, y cuando subí al escenario a recibir mi premio, mi madre estaba literal enviando mensajes en su teléfono. Ese tipo de cosas pasaban constantemente. Tipo, yo podía traer un 10 perfecto a casa, y mis padres decían, «Ah, qué bien, cariño». Pero si Arabella traía un 9, era porque el maestro era injusto, y ella merecía mejor. La cosa empeoró en la secundaria y preparatoria, cuando yo empecé a desarrollar mi propio estilo y mis propios intereses, que no tenían nada que ver con lo que mis padres consideraban apropiado o exitoso. Me metí de lleno en el arte digital, empecé a hacer animaciones cortas en mi computadora, pasaba horas y horas perfeccionando mi técnica, pero para mis padres era solo una fase rara que iba a superar. Mientras tanto, Arabella estaba en la universidad estudiando administración de empresas, saliendo con chicos de familias importantes, siendo la hija que cualquier padre soñaría con tener. Mis padres iban a todos sus eventos, a todas sus presentaciones, le pagaban todo, literal todo, desde su apartamento hasta su coche, y cuando yo pedía ayuda para comprar una tableta gráfica decente para mejorar mi trabajo, me decían que el dinero no crecía en los árboles y que debería conseguir un trabajo de medio tiempo si quería cosas así. Lo irónico es que sí conseguí ese trabajo. Trabajé en una cafetería durante toda la preparatoria mientras seguía con mis estudios y mi arte, y cuando finalmente pude comprarme mi propia tableta y mi propia computadora mejorada con mi propio dinero, mis padres ni siquiera lo notaron. Mi tía Rachel, la hermana de mi mamá, era la única persona en toda la familia que veía lo que estaba pasando, y que no tenía miedo de decirlo en voz alta. Recuerdo perfectamente una Navidad. Yo tendría como 16 años, cuando estábamos todos reunidos en la casa de mis padres, y mi papá no paraba de hablar de cómo Arabella había conseguido una pasantía increíble en una empresa prestigiosa, y yo mencioné casualmente que había ganado otro concurso de animación digital, y que mi trabajo iba a ser exhibido en una galería local. Y mi papá literalmente dijo, qué interesante, y siguió hablando de Arabella. La tía Rachel lo interrumpió y dijo, espera un momento, tu hija acaba de decirte algo importante, y ni siquiera le prestaste atención. Y mi papá se puso todo defensivo diciendo que claro que me prestaba atención, pero que la pasantía de Arabella era un logro muy significativo, y la tía Rachel solo lo miró y dijo, los logros de ambas hijas deberían ser igualmente importantes para ti, pero claramente no lo son. Se armó un drama terrible. Mi mamá defendió a mi papá. Arabella actuó como si fuera una víctima de alguna manera, y yo solo quería desaparecer. Pero esa noche la tía Rachel vino a mi cuarto, y me dijo que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos de lo que era, que mis padres estaban equivocados, y que algún día yo iba a brillar tan fuerte que no iban a poder ignorarme. Cuando entré a la universidad me fui lo más lejos que pude. Conseguí una beca completa para una escuela de arte en otro estado, y básicamente corté contacto con mi familia a un nivel mínimo, tipo, llamaba una vez al mes, iba a casa en Navidad, y ya, nada más. Mis padres apenas notaron mi ausencia. Estaban demasiado ocupados celebrando que Arabella se había comprometido con Brandon, un tipo de una familia bien acomodada que trabajaba en finanzas o algo así,
y planeando su boda perfecta que por supuesto ellos pagaron completamente. Hablamos de una boda de como $70,000 con 300 invitados y todo el circo. Yo fui a esa boda. Me quedé callada en una esquina, y me fui en cuanto pude sin que nadie realmente notara mi partida. Durante los siguientes años, me enfoqué completamente en mi carrera. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo increíble en un estudio de animación que hace proyectos para streaming services importantes y empecé a ganar mi propio dinero. Bastante buen dinero de hecho. Pero mis padres nunca preguntaban sobre mi trabajo o mi vida. Solo llamaban ocasionalmente para contarme sobre Arabella y sus hijos. Porque, oh sí, Arabella tuvo 3 hijos en 5 años, y cada embarazo era tratado como el segundo advenimiento de Cristo por mis padres. Hace como 2 años conocí a Ethan en una convención de animación. Él es diseñador de videojuegos, tiene 29 años, y desde el primer momento conectamos de una manera que nunca había experimentado con nadie. Es amable, genuinamente interesado en lo que hago, me apoya en todo, me hace reír, y lo más importante, me ve. Realmente me ve como persona, no como la hermana menor defectuosa de alguien más. Nos comprometimos después de 1 año de relación, y honestamente no planeaba hacer una boda grande, estaba pensando en algo pequeño en la playa con amigos cercanos y ya, pero Ethan quería celebrar, quería que tuviéramos ese día especial, y la tía Rachel nos ofreció ayudar financieramente porque ella sabía que mis padres no iban a cooperar. Decidimos hacer una boda de tamaño mediano, como 150 personas, nada extravagante pero sí bonito. Reservamos un venue precioso con vista al lago. Contratamos un fotógrafo, un DJ, catering decente. Las cosas que normalmente tiene una boda. Y enviamos los save the dates con 8 meses de anticipación. O sea, nadie podía decir que no tuvo suficiente aviso. Aquí es donde la cosa se pone interesante. O más bien donde empieza el verdadero drama de esta historia. Resulta que hace como 1 año y medio mi mamá tuvo un susto de salud bastante serio, pensaron que podía ser cáncer, pero al final fue algo menos grave, aunque igual requería tratamiento, y durante ese tiempo ella intentó reconectar conmigo. Supongo que enfrentar la mortalidad la hizo reflexionar sobre sus prioridades o algo así. Yo, como la idiota que soy a veces, dejé que mi guardia bajara. Empecé a hablar con ella más seguido. La visitaba cuando iba a mi ciudad natal, incluso la incluí en algunos aspectos de la planeación de la boda. Mi papá nunca intentó acercarse. Él seguía siendo el mismo de siempre, distante y claramente más interesado en Arabella. Pero mi mamá estaba haciendo un esfuerzo, y yo quería creer que las cosas podían mejorar. Arabella, por su parte, estaba embarazada de su 4.º hijo, y obviamente ese embarazo era lo más importante que había pasado en la historia de la humanidad según mis padres. Como 6 meses antes de mi boda, Arabella anunció que iba a hacer un baby shower, y que estaba súper emocionada porque este era su último bebé, y quería hacer algo especial. Normal, ¿no? Yo felicité a mi hermana. Le pregunté cuándo iba a hacer para asegurarme de poder asistir, si es que caía en una fecha que me funcionara. Y ella dijo que todavía no había decidido la fecha exacta, pero que me avisaría. Pasaron las semanas, pasaron los meses, yo seguía con la planeación de mi boda, mandaba actualizaciones a la familia, y todo parecía ir bien. Mi boda estaba programada para un sábado de octubre, una fecha perfecta. No hacía ni mucho calor ni mucho frío. Los colores del otoño iban a estar hermosos. Todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos planeado. 2 semanas. Antes de mi boda, 2 semanas, recibo una llamada de mi prima Lena, la hija de la tía Rachel, que por cierto iba a ser una de mis damas de honor, y ella sonaba urgente y molesta al mismo tiempo. Me dice, prima, necesito contarte algo y no te va a gustar. Y yo pensando que alguien se había muerto o algo así, le digo que qué pasó, y ella suelta, Arabella acaba de mandar las invitaciones formales para su baby shower y programó el evento para el mismo día de tu boda, a la misma hora exacta. Me quedé literal en silencio por como 10 segundos, procesando lo que acababa de escuchar, porque no podía ser real, no podía ser que mi hermana hubiera hecho eso a propósito, tenía que ser un error, una confusión, algo. Le pregunté a Lena si estaba segura, y ella dijo que sí, que la invitación era muy clara, mismo sábado, misma hora de inicio, y que al parecer las invitaciones se habían mandado solo a la familia, específicamente a las mismas personas que estaban invitadas a mi boda. No podía respirar bien. Literal sentía que me iba a dar un ataque de pánico, porque esto no era una coincidencia. No había forma de que fuera una coincidencia cuando ella sabía perfectamente cuándo era mi boda, cuando lo habíamos hablado múltiples veces, cuando la fecha había estado pública en nuestro website de bodas durante meses. Llamé a Arabella inmediatamente. Mis manos temblaban mientras marcaba, y cuando ella contestó con su voz toda dulce y alegre,
Le dije sin ningún preámbulo. ¿Por qué programaste tu baby shower el mismo día de mi boda? Y ella, con la audacia más grande del mundo, se hizo la sorprendida y dijo, ¿qué? No, eso no puede ser. Debe haber un error. Déjame checar. Y yo escuchaba claramente que no estaba checando nada, solo estaba comprando tiempo, y después de unos segundos dijo, oh vaya, sí es el mismo día, qué mala suerte, pero ya mandé las invitaciones, y pagué el depósito del lugar, así que no puedo cambiar la fecha. Vas a tener que entender. ¿Que yo iba a tener que entender? Exploté. Le dije que ella sabía perfectamente cuándo era mi boda, que esto era obviamente intencional, que cómo podía ser tan egoísta y maliciosa, y ella empezó a llorar, cosa que siempre hace cuando la confrontan, y dijo que yo estaba siendo dramática, que ella no había hecho nada malo, que era su baby shower y su último bebé, y que ella tenía derecho a celebrarlo como quisiera, y que si yo era tan insegura que no podía manejar que hubiera otro evento el mismo día, entonces ese era mi problema, no el de ella. Colgué antes de decir algo de lo que me fuera a arrepentir. Bueno, más de lo que ya había dicho, y llamé a mi mamá inmediatamente. Mi mamá ya sabía, claro que sabía, y cuando le pregunté cómo había permitido que esto pasara, ella dijo que Arabella estaba muy estresada con el embarazo, y que no había sido intencional, y que seguramente podíamos encontrar una solución donde todos fueran felices. Le dije que la praví. Única solución era que Arabella cambiara la fecha de su baby shower, porque mi boda había sido programada primero y con mucha anticipación, y mi mamá suspiró y dijo que eso no iba a pasar porque Arabella ya había pagado depósitos, y que la familia tendría que decidir a qué evento asistir. Ethan estaba furioso cuando le conté. Él nunca había conocido realmente a mi familia extendida, porque yo los mantenía a distancia, pero sabía toda la historia de mi infancia y la dinámica familiar tóxica, y él dijo que esto era el colmo, que no podíamos dejar que Arabella se saliera con la suya, que teníamos que hacer algo. La tía Rachel también estaba furiosa. Ella confrontó a mi mamá y a mi papá. Les dijo que lo que Arabella había hecho era imperdonable, y que ellos deberían obligarla a cambiar la fecha, pero mi papá salió con que no podían forzar a Arabella a hacer nada, y que yo estaba exagerando como siempre, lo cual, wow, gracias papá por básicamente confirmar que nunca voy a ser importante para ti. Pasé los siguientes días en un estado de ansiedad horrible. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas dormía. Estaba teniendo pesadillas sobre mi boda vacía sin nadie de mi familia. Y Ethan tenía que recordarme constantemente que nuestros amigos iban a estar ahí, que su familia iba a estar ahí, que eso era lo que importaba. Sarah, mi mejor amiga desde la universidad y mi maid of honor, fue quien me dio la idea que cambió todo. Ella dijo, mira, la mayoría de tu familia tiene tu número y tu email. ¿Por qué no les mandas un mensaje directamente explicando la situación y pidiéndoles que confirmen a qué evento van a asistir? De esa manera por lo menos sabes con qué contar y pueden ajustar números para el catering y todo eso. Entonces, eso hice. Mandé un mensaje grupal a toda mi familia extendida, como 40 personas, explicando muy calmadamente que tanto mi boda como el baby shower de Arabella estaban programados para la misma fecha. Y ahora, que mi boda había sido programada primero y que las invitaciones se habían mandado con meses de anticipación, que entendía que era una situación difícil, pero que necesitaba confirmaciones para finalizar detalles de último minuto, y que esperaba contar con su presencia en uno de los días más importantes de mi vida. Las respuestas empezaron a llegar, y honestamente me sorprendieron, en el buen sentido. La tía Rachel obviamente confirmó que estaría en mi boda, y que varios de sus hijos también, mis primos de parte de mi papá, dijeron que ellos también iban a mi boda, porque habían recibido esa invitación primero, y ya habían hecho planes. Algunos tíos que yo apenas conocía confirmaron para la boda diciendo que era lo correcto, y al final del día solo como 5 personas dijeron que iban a ir al baby shower de Arabella, y 2 de esas personas eran mis padres. Recibí varios mensajes privados de familiares diciéndome que siempre habían notado el favoritismo hacia Arabella y que les parecía terrible lo que había hecho, que ellos me apoyaban, que mi boda iba a ser hermosa, cosas así que honestamente me hicieron llorar porque no sabía que alguien más aparte de la tía Rachel había visto lo que yo viví durante toda mi vida. Arabella, por supuesto, se enteró de mi mensaje grupal y me llamó histérica, gritando que yo estaba tratando de robarle su día especial, que era una manipuladora, que estaba poniendo a la familia en mi contra. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, le dije que ella había creado esta situación al programar su baby shower el mismo día de mi boda, sabiendo perfectamente cuándo era, y que las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad. Ella siguió gritando, pero yo simplemente colgué y la bloqueé de todos lados. No tenía energía para seguir lidiando con su drama,
cuando mi boda estaba a solo días de distancia, y todavía tenía millones de cosas que hacer. El día de la boda llegó, y fue, aparte del incidente que voy a contar en un momento, absolutamente perfecto. El clima cooperó. El venue se veía hermoso con todas las decoraciones de otoño que habíamos escogido. Yo me veía increíble en mi vestido, no por presumir, pero en serio me veía increíble. Ethan se veía guapísimo y no paró de llorar durante toda la ceremonia. Nuestros amigos estaban ahí, su familia estaba ahí, la tía Rachel y la mayoría de mis primos estaban ahí, y la ceremonia en sí fue perfecta, emotiva, todo lo que habíamos soñado. Notamos que mis padres no estaban, obviamente. Ellos habían escogido el baby shower de Arabella, y honestamente, en el momento no me dolió tanto como pensé que me iba a doler. Tipo, estaba tan feliz y rodeada de gente que realmente me amaba y me apoyaba, que su ausencia era triste, pero no devastadora. La recepción empezó increíble. La comida estaba buenísima. El DJ estaba tocando música perfecta. Acabábamos de hacer nuestro primer baile como esposos y yo estaba en una nube de felicidad pura, cuando de repente veo un alboroto cerca de la entrada del salón. Y ahí estaba ella, Arabella, embarazadísima, con su vestido de maternidad todo elegante, con mi papá a su lado, abriéndose paso entre la gente como si fuera su evento. Mi corazón literal se detuvo. El estómago se me cayó al piso, y lo único que pensaba era, no puede estar pasando esto. Se acercó directo a donde Ethan y yo estábamos. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y antes de que pudiera decir algo, ella empezó a hablar muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para que muchos invitados pudieran escuchar. Empezó con que ella no podía creer que yo la hubiera excluido de mi boda, que ella era mi hermana y que esto era imperdonable, y yo la interrumpí diciéndole que ella estaba perfectamente invitada y que había escogido no venir, y ella dijo que yo sabía que ella tenía su baby shower hoy y que yo debía haber sido más comprensiva. Y esto fue enfrente de todos nuestros invitados que obviamente sabían la historia completa porque yo les había contado. Sara se acercó inmediatamente y le dijo a Arabella que necesitaba irse, que este no era el momento ni el lugar, y Arabella la ignoró completamente y siguió con su discurso sobre cómo yo siempre había sido egoísta y celosa de ella, cómo yo no podía soportar que ella tuviera atención, cómo yo había arruinado su baby shower al robarle a los invitados. Mi papá no decía nada, solo estaba ahí parado mirando al piso como si nada de esto fuera con él, y eso de alguna manera me dolió más que todo lo que Arabella estaba diciendo. Algo en mí se rompió en ese momento, pero no de la manera triste, sino más bien de la manera liberadora, tipo, todas las cosas que había guardado durante años salieron de golpe. Le dije a Arabella, en voz alta y clara para que todos escucharan, que ella había programado su baby shower el mismo día de mi boda a propósito después de tener la fecha de mi boda con meses de anticipación, que ella había tratado de sabotear mi día especial, porque no podía soportar que algo no fuera sobre ella por una vez en la vida, que yo había vivido 25 años siendo invisible para nuestra familia, mientras ella era adorada por simplemente existir, y que ya no iba a tolerar más su comportamiento tóxico. Le dije que ella había escogido su baby shower sobre mi boda, y que ahora tenía el descaro de venir a mi recepción a hacerse la víctima, y que necesitaba irse inmediatamente o iba a llamar a seguridad para que la sacaran. Arabella se puso a llorar de esa manera dramática que siempre hacía cuando las cosas no salían como ella quería. Mi papá finalmente reaccionó y empezó a decir que yo estaba siendo irrespetuosa y cruel con mi hermana embarazada, y yo le dije a mi papá que él había sido irrespetuoso y cruel conmigo durante toda mi vida, al hacerme sentir menos que mi hermana, en cada oportunidad que tuvo. Varios de mis primos y amigos se acercaron formando como una barrera entre ellos y nosotros. La tía Rachel literalmente tomó a mi papá del brazo y le dijo que se fuera, y el coordinador del venue llamó a seguridad porque esto ya se había salido de control. Arabella seguía gritando y llorando, diciendo que nadie la quería, que todos la estaban atacando, y finalmente se fue escoltada por seguridad con mi papá siguiéndola todo ofendido. El silencio que siguió fue incómodo por como 30 segundos, hasta que uno de los amigos de Ethan gritó, «Bueno, eso fue entretenido. ¿Alguien quiere más champán?» Y de alguna manera eso rompió la tensión y la gente empezó a reírse y a hablar, y la fiesta continuó. Ethan me abrazó fuerte y me preguntó si estaba bien, y honestamente no sé qué sentía en ese momento, tipo, era una mezcla de enojo y alivio y tristeza y liberación todo al mismo tiempo, pero le dije que sí, que estaba bien, y que no íbamos a dejar que Arabella arruinara nuestro día. El resto de la recepción fue increíble. La gente bailó, comió, se divirtió, y varios invitados se acercaron durante la noche para decirme que había hecho lo correcto al confrontar a Arabella, que había sido valiente, que ellos me apoyaban,
Nos fuimos de luna de miel una semana después. A Japón, que era un destino que ambos queríamos conocer, y decidimos no pensar en nada de drama familiar durante esas 2 semanas. Cuando regresamos, mi mamá me había estado llamando y mandando mensajes pidiéndome que habláramos, y yo finalmente contesté, y ella empezó con que necesitábamos arreglar las cosas como familia, que lo que había pasado en la boda había sido horrible, pero que todos teníamos la culpa, y yo la detuve ahí mismo. Le dije que no todos teníamos la culpa, que Arabella había creado intencionalmente esta situación, y que mis papás la habían apoyado al ir a su baby shower en lugar de a mi boda, y que encima de eso ella había aparecido en mi recepción para hacer un drama, y que mi mamá no me había defendido en ningún momento de todo esto. Mi mamá empezó a llorar y a decir que ella estaba en una posición difícil, que ambas éramos sus hijas, y yo le dije que precisamente ese era el problema, que para ella ambas éramos iguales, pero sus acciones durante toda mi vida habían demostrado que eso no era verdad, y que ya no podía seguir fingiendo que teníamos una relación madre-hija funcional cuando claramente no la teníamos. Corté contacto con mi mamá otra vez, bloqueé a mi papá de todos lados porque él ni siquiera había intentado disculparse, y decidí que solo iba a mantener contacto con los miembros de la familia, que genuinamente se preocupaban por mí, tipo la tía Rachel, mis primos que fueron a la boda, gente que me había demostrado con sus acciones que les importaba. Como un mes después recibo una visita inesperada de Brandon, el esposo de Arabella, y cuando abrí la puerta él se veía terrible, tipo, sin rasurar, ojos hinchados, y me preguntó si podíamos hablar. Lo dejé pasar porque la verdad tenía curiosidad, y él empezó a disculparse por todo lo que había pasado. Me dijo que él no sabía que Arabella había programado el baby shower el mismo día de mi boda, hasta que ya era muy tarde, que cuando él se enteró, trató de convencerla de cambiar la fecha, pero ella se negó, y que él había querido asistir a mi boda, pero Arabella le hizo una escena horrible. Pero lo más interesante fue que Brandon me dijo que Arabella le había mentido diciendo que yo no la había invitado a la boda, que esa era la razón por la que ella había hecho el baby shower ese día, tipo, como venganza por mi supuesto desaire, pero que después del incidente en la recepción, él había visto las invitaciones guardadas en un cajón de Arabella, y se dio cuenta de que ella sí había sido invitada, y que había mentido sobre todo. Me dijo que eso había sido la gota que derramó el vaso en una relación que ya estaba llena de problemas, que Arabella había demostrado ser manipuladora y egoísta no solo conmigo sino en muchos aspectos de su vida, y que él estaba en proceso de buscar el divorcio. Me quedé literal con la boca abierta. No sabía qué decir. Y él siguió contándome que Arabella había estado llamándolo llorando, diciendo que todo era mi culpa, que yo había destruido su familia, y que él solo quería que yo supiera la verdad de lo que había pasado y que él lo sentía mucho. No sé cómo sentirme sobre todo esto, honestamente. Brandon se fue después de como una hora de conversación donde básicamente me contó toda la historia del matrimonio de ellos, y cómo Arabella siempre había sido el centro de atención, y cómo eso había afectado su relación y a sus hijos. Y cuando se fue yo, me quedé ahí sentada tratando de procesar todo. Por un lado me daba satisfacción saber que Arabella finalmente estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones, pero por otro lado me sentía mal por sus hijos, que obviamente no tienen la culpa de nada de esto, y que van a sufrir por el divorcio de sus padres. Arabella me ha mandado mensajes desde números desconocidos porque la tengo bloqueada, diciendo que yo arruiné su vida, que por mi culpa su esposo la está dejando, que todo esto es mi venganza por haber sido la hermana menos favorecida, y cada mensaje que leo me confirma que cortar contacto fue la decisión correcta, porque ella claramente no tiene ninguna capacidad de introspección o de reconocer su propia responsabilidad en lo que pasó. 3 meses después de todo esto, estoy en un lugar mucho mejor mentalmente de lo que he estado en años, tal vez en toda mi vida. Ethan y yo estamos felices en nuestro matrimonio, mi trabajo va increíble, acabo de recibir una promoción de hecho, y he estado yendo a terapia para procesar todo el trauma de mi infancia y la dinámica familiar tóxica en la que crecí. La tía Rachel y yo hablamos. Seguido, ella me cuenta chismes de la familia. Al parecer Arabella tuvo a su bebé, y mis padres están súper involucrados ayudándola porque Brandon se mudó y está en proceso de pelear la custodia compartida. Algunos familiares me han contactado preguntando si alguna vez voy a perdonar a Arabella y a mis padres, y honestamente no sé la respuesta, tipo, no siento odio hacia ellos, pero tampoco siento ningún deseo de tenerlos en mi vida. ¿Me explico? Es como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo, y pudiera respirar sin cargar todo ese peso de sentirme menos que mi hermana. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si mis padres hubieran tratado a ambas hijas con el mismo amor y respeto, si Arabella no hubiera crecido pensando que el mundo giraba alrededor de ella,
Si yo no hubiera pasado toda mi infancia y adolescencia sintiéndome invisible e inadecuada, pero luego me doy cuenta de que todas esas experiencias me hicieron quien soy ahora, me dieron la fuerza para establecer límites, me enseñaron a valorar a las personas que genuinamente se preocupan por mí y me llevaron a Ethan y a la vida que tengo ahora. No cambiaría mi presente por nada, aunque eso significa aceptar todo el dolor del pasado.